haya EPS. Los EPS son un peso muerto hoy en la sociedad colombiana. Las 70.000 personas que trabajan en las EPS pueden transitar hacia un sistema directo de contratación de un solo fondo público que ya existe, ya fue creado en este gobierno, que contrate directamente los servicios de clínicas privadas y hospitales a partir de una selección libre del usuario que se enferma. De esa manera, el especialista y el tratamiento médico tiene la selección del usuario, que es libre, y en segundo lugar, el tipo de tratamiento médico es el que determina el médico, no como sucede hoy el funcionario no médico de la EPS. Cuando es el médico, estamos bajo la ciencia. Cuando, como es hoy, bajo el funcionario administrativo de la EPS, es bajo la ganancia. Y por estar bajo la ganancia, es decir, transformando una salud en mercancía, es que hemos llegado a sumar 1.400.000 personas muertas, simplemente porque no recibieron el tratamiento médico adecuado. Quisiera hacer una claridad sobre la respuesta que usted da de la propuesta que hace. Cuando usted menciona que los trabajadores de las empresas prestadoras de salud transiten a una entidad pública, lo que usted está planteando es estatizar la prestación de salud en Colombia en su gobierno. Todo lo contrario, porque si usted puso atención en mi respuesta, dije clínicas privadas y hospitales públicos, con selección libre del usuario. Y obviamente es una selección determinada por la región. ¿Y usted cómo garantiza que esos trabajadores van a ser contratados por empresas privadas? No por empresas privadas. El fondo único que ya existe, esa ya no es una creación mía, es público, no es privado. Ya existe y recoge todos los recursos de la salud. Lo que tiene que tener es un aparato administrativo para selección de citas. Pero esas citas son determinadas por el usuario en la región. El usuario y la persona que está. Así que ese tránsito es de las EPS, personal básicamente administrativo, hacia el fondo común que hoy existe, pero que deja de ser simplemente una cuenta y se convierte en una institución de programación de citas. Citas determinadas, no por la voluntad del funcionario, no por la voluntad del negociante de la EPS, que ya deja de existir, sino por la decisión libre del usuario. Muchas gracias. Hay una pregunta que también va a todos por la importancia, y empiezo por usted, doctor Duque, y es el tema de la reforma a la justicia. No solo el gobierno de Juan Manuel Santos intentó hacer reformas a la justicia, también el gobierno del jefe de su partido, del Centro Democrático, intentó hacer reformas a la justicia y ha sido muy complejo y casi que imposible. ¿Cómo va usted a manejar la crisis de la justicia y qué propuestas plantea dentro de su gobierno para reformarla? La justicia tiene problemas de administración de justicia y de administración judicial. La reforma integral que requiere la justicia tiene que solventar las dos y de manera rápida. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? En primer lugar, si queremos tener una buena justicia, ningún sistema es mejor que la calidad de los jueces. Y no tenemos una política de reclutamiento de talento en la justicia. Y esa política de reclutamiento se requiere para que la rama pueda ir a las facultades de Derecho y reclutar a los mejores estudiantes. Y para hacerlo, además porque los sueldos de entrada son competitivos, por lo menos en lo que tiene que ver con el primer empleo y después lo de retención y ascenso, tiene que ir de la mano con un incentivo adicional, y es que nadie puede llegar ni a una alta corte o a un tribunal sin haber estado por lo menos 5 años en la rama. De manera que el que quiera tener esa aspiración tiene que estar, y tiene que estar por un tiempo. Inclusive para los que entran y retenerlos hay que darles también el incentivo de la especialización en el acompañamiento y la formación. Lo segundo, hay que fortalecer la primera y la segunda instancia, que es la justicia cercana al ciudadano, y tener el precedente judicial, tener la capacidad de evaluar bien al juez y además tener el arraigo judicial del juez en su lugar geográfico. Y por supuesto, el expediente electrónico, y tener una unificación jurisprudencial, que debería ser el trabajo de las altas cortes.
Ahora, el debate polémico es si vale la pena que Colombia siga teniendo tantas altas cortes, más de 130 magistrados que tienen ingresos salariales cercanos a los $10.000, o si por el contrario debemos acotarlo y tener más bien una corte única con unas salas especializadas y que nos permita ir teniendo un diseño hacia el futuro donde esa alta corte lo que termina siendo es un unificador jurisprudencial y un orientador de las decisiones de las primeras y las segundas instancias, que son las próximas al ciudadano, que deberían ser mucho más rápidas. Ahora, eso no lo puede hacer un gobernante simplemente por tosudez o por terquedad. Hay que buscar que ese debate sea plural y que ojalá se pueda hacer un gran pacto nacional sobre esa reforma a la justicia. Y aquí hay unos elementos que estamos planteando y quiero cerrar con esto. Hay que quitarle a las altas cortes o a la alta corte cualquier tipo de facultad electoral, que es donde se ha metido la politiquería y la corruptela para la administración del sistema judicial en los altos tribunales. Para usted, pero además de eso es cómo lograr esa reforma a la justicia, porque estos planteamientos pues se han hecho en el pasado, pero ha sido imposible que el Congreso realmente tramite la reforma por cuenta de las presiones que vienen desde la misma rama judicial. Digamos, las dos visiones, podemos utilizar esa metodología. La que tiene que ver con acceso, rapidez, morosidad. Ese es un tema que yo suelo llamar de ingeniería de sistemas, no solo computadores, yo no me estoy refiriendo a eso, no, lo que significa un sistema que se entraba permanentemente y que impide tomar decisiones a tiempo, decisiones sólidas, con un grave riesgo de inseguridad jurídica, que es el que estamos viviendo hoy en Colombia. Ya hasta saber si yo puedo hacer una alianza política o no depende de unos abogados. Realmente todo termina siendo un problema de abogados con multiplicidad de interpretaciones. Multiplicidad de interpretaciones que coexisten en las mismas cortes, porque hemos pasado de un sistema originariamente francés de fuente del derecho privilegiado a la ley a un sistema cuasi anglosajón con la consulta de los antecedentes, pero sin el rigor que tienen aquí. Cuando un juez cambia la postura del antecedente tiene que explicar rigurosamente, hay un método para cambiarlo. Allá no, todas las cortes hay sentencias que coexisten y son absolutamente contradictorias. Lo que está entonces en la base es un problema de gerencia, de acceso, de expediente digital. Francamente es un real problema de organización como lo concebimos originalmente en el 91. Yo fui el delegado del gobierno, el vocero ante el gobierno de la constituyente del 91 y propusimos un Consejo Superior de la Judicatura pequeño, técnico, casi que la condición era no ser abogado. Y lo que creamos fue realmente un monstruo, un leviatán de abogados que realmente no funciona en términos de simple administración. Pero el problema de la cúpula es un problema distinto. Es un problema donde se ha instalado la corrupción, ciertos procedimientos. Yo no te investigo para que tú no me investigues, en un entramado de intereses entre la justicia, la alta justicia y el Congreso de la República, que está muy ligado al problema de corrupción que es hijo del sistema político. Y luego la puerta giratoria, eso de que desde la Procuraduría, de su compañero ahora en la reciente consulta, desde la Procuraduría hacer nombramientos pues para obtener votos en las Cortes. Eso hay que romperlo. Y eso hay que romperlo regresando a la verdadera autonomía de la justicia que se nos ha politizado. ¿Y eso cómo se logra, Camila? Yo propongo, tengo claras las ideas y las voy a proponer el 7 de agosto si soy elegido presidente y se las propondré al Congreso. Y el desafío para el Congreso es obrar limpiamente y desentrabar esta dificultad nacional que no hemos podido resolver por el nudo que implican los conflictos de intereses en la cúpula de la justicia. Si eso no funciona, si el Congreso se niega, para ese propósito estoy listo a convocar una asamblea constituyente limitada para reformar la justicia, privar al Congreso de esa capacidad y vamos a discutir esto los colombianos en una instancia distinta. No la asamblea de Petro, que es la general, regional para todos, ¿no? Esa no me suena, pero para la justicia con carácter limitado sí estoy dispuesto a hacerlo. El doctor de la calle pues ya mencionó que usted ha propuesto una Asamblea Nacional Constituyente para la reforma a la justicia. Sí, pero dijo que para todo, y no es cierto, que es para todo, está acotada.
es acotada a unas reformas que me parecen básicas para construir una era de paz, pero que el Congreso no ha querido, no ha podido, es impotente para realizarlas a la fecha. Esa tiene que ver con la reforma a la educación, que no es anhelar tener un sistema de educación superior gratuito, es que hay que tener un sistema de educación gratuito, de educación superior, y para allá, lo cual implica cuadruplicar los recursos de la financiación de la educación superior en Colombia, de 3.6 millones a 14, si queremos que cualquier estudiante pueda ingresar, saliendo del 11, a un estudio de educación superior. Pero la pregunta es sobre la justicia. Entonces, en el tema de la justicia, yo creo que hay dos principios fundamentales, sin lo cual se vuelve retórica la reforma de la justicia. Independizarla de la política. Es que la corrupción en la justicia no nace del interior de la justicia solamente, nace inducida por la corrupción de la política. El cartel de la droga sucede porque un dirigente político lo construye. El actual candidato presidencial, pero de eso no voy a hablar aquí porque no está aquí. Es la política la que ha dominado a la justicia, la ha subordinado y la ha corrompido. Por tanto, una primera base de la reforma de la justicia fundamental es lograr la plena autonomía de la justicia como poder público, lo cual significa separarla completamente de procesos de tipo político en el Congreso de la República, de selección de magistrados, etc. El problema no es cuántos magistrados hay en Colombia, el problema es que los magistrados sean independientes de los poderes políticos. Y un segundo aspecto que tiene que ver con la autonomía y es fundamental es la financiación. Si la financiación de la justicia pasa cada año por la discusión en el Congreso de la República de tal o cual partida, ahí tiene subordinada la justicia a la política. Pero si la financiación del poder judicial completo está determinada por una fórmula constitucional, como lo era la educación antes, usted tiene una protección a la financiación creciente del poder judicial, y si este es autónomo, tiene una separación real del poder político. De esa manera, nuestra justicia podría ser eficaz. Y la eficacia de la justicia consiste en que pueda brindarle justicia a la ciudadanía. Ese es un eje fundamental de la paz. El método, creo yo, con Humberto de la Calle, que debe ser una asamblea constituyente acotada a 5 grandes reformas: la educación pública, la salud, la justicia, la política y el tránsito hacia una economía productiva. Eso me lleva a preguntarle al doctor Duque, porque el doctor Petro y Humberto de la Calle dijeron: si no pasa en el Congreso la reforma a la justicia, proponemos una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es la propuesta suya si eso que usted planteó el Congreso no lo aprueba, como históricamente no lo ha aprobado? Yo he pensado mucho si se puede y cuánto tomaría hacer una asamblea constituyente. ¿Qué problemas veo yo? ¿Cuál es la práctica para que la constituyente pueda ser convocada? Requieren la presentación de un proyecto de ley que requiere que se haga una convocatoria pública para que el pueblo colombiano decida si se convoca o no. Si el pueblo dice sí, se procede a la convocatoria y al proceso electoral, se selecciona, delibera y después de la deliberación pasa por el control constitucional. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? Y seguramente eso puede tardar mínimo 18 meses de un gobierno de 4 años. Yo esperaría que la reforma que estamos planteando se pudiera manejar dentro del Congreso, y hay que tratar de agotar el esfuerzo de consenso con la rama, porque de lo contrario siempre van a buscar un mecanismo, e insisto, aún después de la constituyente se requiere una revisión por parte de la Corte. Así está contemplado por Humberto en la Constitución.
Entonces, el consenso hay que crearlo. Y si es constituyente también necesita consenso. Por eso lo más importante es que tengamos claros los pilares y que haya un gran acuerdo político en el país, entre todas las fuerzas, porque Colombia hay que unirla en torno a propósitos comunes y es algo que quiero hacer. Invitar a que todas las fuerzas políticas de Colombia podamos deliberar y decir, esta es la justicia que queremos, no la justicia del uno o la del otro, la de todos, pensando en el futuro del país. Y haré todos los esfuerzos para que esa reforma que he planteado sea una de las cosas que nos una hacia el futuro. Yo no quiero que Colombia siga en una alternativa de la política del odio. Tratemos de buscar esos consensos de largo plazo en el país. Superemos esos debates de izquierda, de derecha y miremos hacia adelante. Y uno de esos temas que necesitamos para mirar hacia adelante es la reforma a la justicia. La siguiente pregunta es para el doctor Humberto Lacalle. Según Indepaz, más de 165 líderes sociales han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz. ¿Qué propuesta para protegerlos e incluirlos tiene usted en su gobierno de ser elegido el 7 de agosto? Y preguntamos si considera que estos asesinatos son sistemáticos y qué propuestas puede haber para incluirlos de verdad como un participante, como una de las promesas de los acuerdos de paz, de que se incluyan a los colombianos de una manera mucho más amplia en el desarrollo del gobierno. El verdadero talón de Aquiles en este momento, frente a la puesta en práctica, llevar a la realidad el acuerdo de La Habana, es el de los asesinatos, no solo de reclamantes de tierras, sino de defensores de derechos humanos, de líderes sociales. Ese es un fenómeno enormemente grave y por ese camino se nos puede arruinar toda la posibilidad de conseguir una paz firme y duradera. Por lo tanto, quiero recordar, nuestra propuesta fue no solo escoltas y carros blindados, sino atacar aquellos elementos que sistemáticamente están actuando para cegar la vida de esos líderes. Hay estructuras en Colombia, oscuras estructuras en Colombia cuyo designio es ese. Y me parece que eso lo tenemos que enfrentar, repito, con un mecanismo robusto que fue diseñado por el general Oscar Naranjo, hoy vicepresidente de la República, y que tenemos que comprometernos a llevar a la realidad. Ese fenómeno no solo es extraordinariamente grave, sino que es sistemático. A mí no me queda ninguna duda. Aquí lo que se está reviviendo es una especie de mano negra para atentar contra quienes enarbolan ese tipo de banderas. En segundo lugar, ¿cómo lograrlo? Yo propongo un pacto nacional de no violencia en todos los municipios de Colombia, no solo en Bogotá, en cada municipio, el mismo día, a la misma hora, para que todas las fuerzas políticas, incluidos aquellos que votaron no en el plebiscito, porque ese sí yo creo, doctor Duque, que es el verdadero tema nacional, para que todos rechacemos la violencia, para que sepamos además que los confines de la no violencia no son solo grupos armados, es el feminicidio, es lo que ocurre en términos de violencia intrafamiliar. Y alguien me dijo, bueno, pero eso suena un poco retórico. No, en muchos países ha funcionado. ¿Por qué? Porque esa mano siniestra que está matando muchas veces cree estar siguiendo instrucciones. Los insultos en las capitales se convierten en asesinatos en los confines de Colombia. Eso fue lo que pasó en la violencia liberal conservadora. Luego tenemos que enviar ese mensaje de manera vigorosa. En tercer lugar, la reconciliación. La reconciliación. No podemos seguir alimentando los odios. Yo no estoy de acuerdo con mirar al pasado. Algún miembro del Centro Democrático dijo que había que volver trizas el acuerdo. Bueno, luego les pareció probablemente demasiado agudo y entonces hay que reconocer que el doctor Duque ha cambiado las formas, pero no el fondo, porque los elementos que él controvierte fueron los esenciales para poner fin al conflicto. ¿Cuál es un buen acuerdo? El que pone fin al conflicto. Y lo logramos. Las FARC... creado artificialmente de que le habíamos entregado el país a las FARC se diluyó el 11 de marzo. Los 50.000 votos
de las FARC lo que demuestran es que logramos realmente un resultado exitoso y que abre caminos para el futuro, y hay que culminar al ELN para que entienda que tiene que redondear la faena de la paz y que no puede seguir actuando como lo está haciendo. Pero el propósito final es la reconciliación de los colombianos. No perdamos de vista eso. Con dar marcha atrás en estas discusiones no nos vamos a ganar nada. Construyamos sobre lo que tenemos hacia el futuro, hacia una alianza colombianista, hacia esa unidad de que habla el doctor Duque, que es la que estamos proponiendo y clamando todos. Ese realmente es el faro que debe guiar la acción pública en Colombia en la siguiente década. El candidato de la calle decía que la violencia verbal en las ciudades se traducía en violencia física en las regiones en Colombia. Y ahora estamos viviendo una nueva forma de hacer política. Y esta es una pregunta que quiero hacerle tanto al candidato Iván Duque como al candidato Gustavo Petro. Y es lo que está pasando en las redes sociales. En el mundo se está hablando además de lo que pasó con Cambridge Analytica, de lo que sucedió con la contratación de empresas de troles, con lo que pasó con Facebook y demás. Ustedes dos tienen seguidores que son muy agresivos a través de las redes sociales, tanto Gustavo Petro como Iván Duque. ¿Ustedes qué están haciendo durante la campaña o qué van a hacer para frenar esa agresividad que se está viviendo a través de las redes sociales de seguidores que soportan su proyecto político? Camila, yo escuchaba con atención al doctor Humberto de la Calle, con quien he tenido a lo largo de la vida una excelente relación. Y hemos tenido discrepancias serias, siempre respetuosas, doctor Humberto. Cuando estuvimos en la campaña del plebiscito, yo defendía el no y usted defendía el sí. Y nos encontramos en muchísimos escenarios. Jamás me referí a un defensor del sí, ni como mi enemigo, ni como mi contendor, ni como mi contrario, porque yo pensaba genuinamente que en un escenario de democracia donde se pronunciaba la ciudadanía, el resultado y el veredicto de las urnas era el camino y la invitación para buscar el consenso. Ganamos. Hicimos un llamado a un gran acuerdo nacional. Presentamos una serie de solicitudes y modificaciones abiertos a un debate racional. Pero la decisión que tomó el gobierno fue desconocer el mandato de un plebiscito. Y eso ha perpetuado unas diferencias que tenemos que solventar como país. El gobierno quiso dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Yo no soy enemigo de la paz. Los enemigos de la paz son los que han querido desde la violencia presionar al país. Lo que necesitamos es construir la paz en Colombia sobre la base del imperio de la ley y que se le pueda decir al criminal: el que la hace la paga, porque entre más se le premie, más violencia incubamos en Colombia. Yo le digo esto a Camila, pero en su pregunta anterior yo me paré y además rechacé el asesinato de cualquier líder social. Lo hice públicamente, lo hice en las redes que hacían esas convocatorias, porque no podemos seguir permitiendo que la violencia sea un mecanismo de hacer política. ¿Y cómo he conducido mi campaña? Yo hice una precandidatura al interior de un partido y nunca hubo un solo ataque mío a ningún contendor. Y me pueden revisar las redes sociales, ha sido propositivo todo lo que hemos planteado. Fui a una consulta democrática con una excelente candidata como Marta Lucía Ramírez, con el doctor Alejandro Ordóñez, con quien hay diferencias, pero también la posibilidad de construir acuerdos en temas. Y nunca hubo un solo ataque de mi parte a ninguno de ellos. Y así he dicho que voy a conducir esta campaña. Que cuando vengan ataques, más propuestas, que cuando vengan bajezas respondemos con altura. Y de hecho llamado, no solamente a seguidores míos en las redes sociales, sino públicamente, a que no nos dejemos llevar por la política del odio y el ataque personal. Queremos una Colombia con alegría y mirando hacia el futuro. No queremos una Colombia donde la estigmatización del otro, lo de tratar de diferenciar al otro sin ningún tipo de consideración ni capacidad de escucha, sea lo que lleve este debate político. Hoy invito a todos los colombianos, a todas las bases de todos los partidos,
a que trabajemos juntos en un proyecto de futuro, donde lo que nos une sea el concepto de legalidad, un país que promueva dinámicamente el emprendimiento y donde esas dos cosas nos permitan construir la equidad. Y esa es la combinación, ese trípode de un país donde estemos reconciliados, donde la violencia no sea un camino y donde nadie pase por encima del otro. Muchas gracias. En realidad, ojalá fueran así de bonitas las campañas, pero no es cierto. Y la experiencia concreta es precisamente la del sí y la del no. Tuve una distancia en relación a ese plebiscito, pero indudablemente pasó. Que ponen a rodar las campañas en dos carriles. De los candidatos, las figuras prestantes hablan bonito, hablan decente. Pero va otra campaña por debajo, paga y financiada. Esa es una campaña de la guerra sucia, de la manipulación. Ahí no aparecen las figuras prestantes. Ahí aparecen en las redes los anónimos. Son miles, decenas de miles de robots, de personas, de dineros que van manipulando la opinión. Y la van manipulando a partir del engaño, la falsedad, los bajos instintos, las pasiones. ¿Cómo ganó el no sobre el sí? Así. Una campaña baja, rastrera, de engaño, diciendo que la farsa iba a tomar el país, diciendo que le iban a quitar los taxis, a los taxistas, etc. ¿Cómo se plantea la campaña contra nosotros? Igual. Son dos carriles, uno decente y aparente, muy al estilo de los grandes gobernantes colombianos, y otro rastrero y destructor, profundamente violento. El compromiso mío es que yo no uso los dos carriles, uso uno, y un debate abierto y diferente. Y debate, no el segundo. El segundo es el del Cambridge Analytica, entre otros. Esos se pagan con mucho dinero. Y en Colombia, hoy, hay invertido muchísimo dinero en la construcción de una campaña difamatoria, sucia, rastrera y baja, tratando de que gane uno de los candidatos. La gente, porque contando estas preguntas en fila, hay un tema que es fundamental, que tiene que ver con la muerte de los líderes sociales, que tiene que ver con la posibilidad de que el fin de una violencia pueda ser seguida, no de una era de paz, sino de una nueva violencia todavía más bárbara, que es lo que empezamos a ver, digamos, dentro de las estadísticas y la realidad colombiana. Y ahí hay un punto central que es la JEP. Cuando se dice, es que los militares de los falsos positivos deben ser castigados y tal, ¿saben que no? ¿Saben que ese no es el camino de Colombia? A mí, como presidente, me interesaría que esos militares, funcionarios, guerrilleros, paramilitares, etcétera, terceros que llaman, dijeran la verdad. Porque la verdad es fundamental para pasar la página hacia no una nueva venganza, sino hacia una era de paz. Y la verdad aparece si la JEP, tal como se concibió, es el eje de la justicia para la reconciliación. No una JEP recortada para que solo unos digan la verdad y otros callen, sino una JEP integral para que todos y todas digan la verdad, de tal manera que sobre la verdad se pueda construir una verdadera reconciliación. Cuando aquí hay proyectos políticos que están diciendo que hay que recortar la JEP, que es el mecanismo central del acuerdo de paz, lo que están diciendo es que no quieren que la verdad aparezca. Una verdad que tiene nombres propios y que no trata simplemente de oficiales del ejército, ¿no? O de guerrilleros. Tiene que ver con grandes poderes civiles y nombres propios de personalidades civiles que desencadenaron el genocidio y la muerte en Colombia. Para mí, poder frenar la idea de una era de paz pasa por un hecho fundamental, la verdad integral. Y esa verdad integral hoy tiene un instrumento que está siendo atacado por usted, doctor Duque, la justicia especial para la paz, que debe ser integral para todos los componentes de la violencia y que tiene que dejarle a la sociedad colombiana algo que es fundamental para superar todas las violencias, la verdad. Gracias. Oiga, yo sé que quiere hacer la recita, pero Juan José, como es
seguridad. Las reglas no dice uso de la réplica en esto. No ha hecho Un segundo. de mi pregunta. Desafortunadamente lo que hace falta es tiempo. Tiene 30 segundos, por favor. 30 segundos porque es que nos sacan del edificio, doctor Duque, no es que no queramos Sacar a los candidatos del edificio. Yo lo que quisiera decir acá es el doble rasero que no podemos tener en el país. Cuando yo pido justicia no es justicia para unos sino para otros, sino que haya un concepto integral objetivo del crimen. Mire, doctor Petro, usted dio una entrevista hace unos años donde decía los criminales de lesa humanidad no pueden ser elegibles y deben tener una sanción ejemplar. Esto no me lo estoy inventando yo. Colombia entró a la Corte Penal Internacional para que no queden en la impunidad esos crímenes. Y yo lo que le pido a los colombianos es que tengamos una cosa clara, y es que no hay ninguna diferencia entre un asesinato cometido por un paramilitar y uno cometido por un guerrillero. No hay diferencia entre un secuestro cometido por uno y cometido por otro. No relativicemos más la justicia y permitamos que la paz se construya en un país donde le diga a cualquier criminal el que la hace la paga, y no premiemos unos crímenes simplemente porque están revestidos de cierto aroma ideológico. El país necesita justicia. Quiero agradecer muchísimo a ustedes, los que nos acompañaron, a nuestros moderadores y, claro, a los candidatos, a Iván Duque, a Gustavo Petro y a Humberto de la Calle. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, ahí traté de llevar de la manera más objetiva este debate, sin opinar, dándole pantalla a los tres candidatos. Ya saquen sus conclusiones. Estos debates seguirán, creo que, en los medios de comunicación de Colombia, y obviamente son muy sanos para que cada uno de nosotros se haga una idea del candidato que preferimos, o a los que no han tomado una decisión, pues obviamente tomarla. Nos vemos, hasta luego todos. Y esto aquí se prendió. Después les cuento qué pase tras bambalinas, porque de aquí vamos para el camerino y ahí vamos a estar todos. Hasta luego todos. Nos vemos.